Hola, hola, ¿cómo están? Vamos a continuar ahora leyendo el capítulo 7 que se llama El cuerpo después del trauma. Como ya hemos visto, el cuerpo puede expresar a través de síntomas somáticos lo que la mente no es capaz de procesar o manejar de manera consciente. El cuerpo, por lo tanto, utiliza síntomas físicos como una forma de lidiar con conflictos internos, evitar angustias emocionales o gestionar el estrés de manera indirecta. Hemos hablado de cómo las heridas de infancia pueden dejar huella en nuestras vidas y ser el origen de muchos síntomas y trastornos. Ahora veremos cómo el trauma y la disociación representan un papel crucial en estos procesos. El trauma se define como una herida que deja huella y sobrepasa la capacidad del sistema para procesarlo e integrarlo. El evento traumático puede ser único y ocasional, o repetido y acumulativo. Las personas que sufren las secuelas del trauma lo reviven como si estuviesen viviendo en él. Estas secuelas a veces sobrevienen en forma de emociones sin que la persona entienda qué está sucediendo. Pueden venir imágenes del suceso en forma de flashbacks que atormentan y mantienen a la persona en constante alerta, haciendo que el cuerpo permanezca en un estrés continuo y esté bajo los efectos de hormonas del estrés que el organismo segrega de manera natural como intención de responder rápido ante un peligro. La severidad del trauma varía de una persona a otra en función de la edad, la sensibilidad, la capacidad de afrontamiento y la presencia de traumas previos. Cuando alguien ha vivido situaciones traumáticas anteriores, existe una mayor vulnerabilidad para desarrollar un trastorno de estrés postraumático. Traer a la mente algo aprendido o conocido y vivir en el pasado es la diferencia entre revivir y recordar. Recordar un hecho implica que la memoria trae lo sucedido desde el momento presente, reconociendo que es pasado y que ya pasó. Revivir un recuerdo, en cambio, es como si la persona volviera a experimentar lo sucedido. No es consciente de que ya pasó y se vuelve al lugar, al año y al momento del evento, sintiendo de nuevo lo que se sintió entonces. Aprender a recordar, en lugar de revivir, es fundamental para soltar lo que se quiere dejar ir y evitar la sintomatología asociada a no hacerlo. Revivir el trauma es una señal de que tanto el cuerpo como la mente están intentando superar las experiencias traumáticas. Aunque suele haber una evitación de todo lo relacionado con el trauma, existen situaciones conocidas como disparadores que activan y desencadenan recuerdos traumáticos, llegando a ser insoportables para la persona que los sufre. El trauma como diagnóstico. Para familiarizarnos con el trauma como consideración diagnóstica, vamos a describir cuáles son los diagnósticos más importantes en su descripción desde el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, el DSM-5. Trastorno de adaptación, también llamado una patología de la vida cotidiana, se refiere a diversas reacciones ante situaciones de cambio, amenaza o pérdida frente a las que no es posible adaptarse. Por ejemplo, alguien que pierde su empleo y se siente tan abrumado que comienza a experimentar síntomas de ansiedad o depresión. Es un puente entre la normalidad y lo patológico, ya que muestra cómo la vida diaria puede impactar seriamente la salud mental. Trastorno de estrés postraumático. Se caracteriza por la aparición de síntomas específicos tras la exposición a eventos traumáticos
como accidentes de tráfico, desastres naturales o violencia física. Las personas con trastorno de estrés postraumático pueden revivir el evento traumático a través de recuerdos intrusivos, evitar situaciones que les recuerden el trauma y sentir una constante sensación de peligro. Trastorno de estrés agudo. Similar al trastorno de estrés postraumático, pero se manifiesta poco después del evento traumático y dura entre 3 días y un mes. Por ejemplo, una persona que sufre un asalto podría experimentar insomnio, flashbacks y ansiedad intensa inmediatamente después del incidente. Si los síntomas persisten más allá de un mes, se podría diagnosticar como trastorno de estrés postraumático. Trastorno de estrés postraumático complejo. Diagnóstico de la Clasificación Internacional de Enfermedades CIE-11. Es una forma más compleja de trauma que resulta de sufrir traumas graves, prolongados y repetidos, como abuso infantil crónico, violencia de género o tortura. Además de los síntomas de trastorno de estrés postraumático, las personas con trastorno de estrés postraumático complejo tienen problemas de regulación emocional, un autoconcepto negativo y dificultades en las relaciones interpersonales. Tanto la somatización como la disociación son respuestas comunes al trauma en personas que han sufrido experiencias traumáticas y que a menudo tienen dificultades para procesar y verbalizar las emociones y sentimientos, y lo hacen somatizando o desconectándose a través de la disociación. Estos dos procesos también pueden funcionar como defensas de protección para manejar el dolor emocional y el estrés. La disociación es una distancia de seguridad al trauma, que puede ayudar a evitar el dolor emocional, y la somatización lo externaliza en forma de síntomas físicos. De manera similar, la presencia de síntomas somáticos puede fomentar el estrés y la ansiedad, lo que puede aumentar la disociación, que a su vez puede dificultar la identificación y la gestión de los síntomas físicos, perpetuando el ciclo de somatización. A lo largo de los años, se ha ido observando e investigando la relación entre la somatización y el trastorno de estrés postraumático. En estudios hechos con mujeres que padecían trastorno por somatización, el 90% declaraban haber sufrido algún tipo de abuso, mientras que el 80% describían abuso sexual tanto de pequeñas como de adultas. Estos traumas, sin procesar por el sistema, se manifiestan tanto en síntomas psicológicos, entre paréntesis, como reexperimentación del evento traumático, flashbacks, dificultad para dormir, pérdida de interés por las actividades cotidianas e irritabilidad, como en síntomas físicos como los descritos en capítulos anteriores. El estrés crónico asociado con el TEP es capaz de desencadenar o aumentar la somatización. Tanto el cuerpo como la cabeza están en un estado constante de alerta, lo que, como ya sabemos, lleva a la somatización. El funcionamiento de la memoria traumática. Nuestra memoria integra los elementos de cada experiencia mediante un proceso complejo de asociación, mientras que la memoria traumática lo hace en un proceso de disociación. Veamos los distintos tipos de memoria para después poder plantearlo en un ejemplo. Memoria traumática.
Es la forma en que los recuerdos de eventos traumáticos se almacenan y recuperan en el cerebro. Estos recuerdos se diferencian de los no traumáticos, tanto por su contenido como por el impacto emocional y corporal. La memoria traumática está estrechamente relacionada con el TEP y otros trastornos asociados con el trauma, y sus características son: fragmentación de los recuerdos traumáticos que se almacenan como sensaciones, imágenes, sonidos y olores. Intensidad emocional basada en miedo, horror y desesperación que se reexperimentan en forma de flashbacks o pesadillas. Intrusividad. Así es como aparecen los recuerdos del trauma, de repente y de manera no deseada. Persistencia. A diferencia de los recuerdos no traumáticos, que tienden a desvanecerse con el tiempo, los recuerdos de trauma pueden persistir y permanecer vívidos durante años. Memoria explícita. Se trata de la memoria que usamos conscientemente para recordar hechos y eventos. Se utiliza para recordar de manera consciente y da sentido a nuestras experiencias. Incluye recuerdos de eventos específicos. Esto los guarda en la memoria episódica, y conocimientos general sobre el mundo, en la memoria semántica. Memoria implícita. Es el tipo de memoria que se utiliza sin una conciencia activa, así como respuestas emocionales y fisiológicas que ocurren sin un recuerdo consciente del evento que las causó. Memoria somática. Es la memoria del cuerpo. Se refiere a cómo el cuerpo recuerda experiencias traumáticas a través de sensaciones físicas y reacciones corporales que se almacenan como fragmentos congelados y que apenas se reconoce que persisten después del trauma y se muestran a través del cuerpo. Representan un papel importante de cómo las personas experimentan y responden al trauma en su vida cotidiana. Memoria procedimental. Esta clase de memoria implícita almacena habilidades y patrones de comportamiento que hemos aprendido y que se activan automáticamente en respuesta a ciertos estímulos. Su función fundamental es la supervivencia, que se origina basándose en patrones de acción de defensas, de lucha o huida cuando aparecen disparadores del trauma. Imaginemos que estamos caminando por la calle y de frente nos encontramos con un pastor alemán que pasea tranquilamente con su dueño. Aunque hayan pasado 20 años desde que el perro de una amiga nos mordió, de repente nos invaden todas las sensaciones físicas de miedo. Este miedo se manifiesta como un patrón de acción activado por el estímulo del perro actual, generando la defensa de huida. Nuestro cuerpo se tensa, el corazón late más rápido y sentimos un nudo en el estómago que nos lleva a salir rápido de la situación. A nivel mental, podemos no estar recordando conscientemente el evento de hace 20 años, lo que indica que estamos operando bajo la memoria implícita. En este caso, la memoria procedimental está ayudándonos a reaccionar de manera automática para prevenir un peligro potencial, aunque el peligro en esta escena no sea real, sino una respuesta aprendida a uno que ya pasó. Este recuerdo y la reacción física asociados son fragmentos del trauma almacenados en nuestro cuerpo como memoria somática.
A pesar de que racionalmente sabemos que el pastor alemán frente a nosotros no es el mismo perro que nos mordió, nuestro cuerpo no lo reconoce y reacciona como si estuviéramos en peligro inmediato. Este ejemplo muestra cómo la memoria somática y la memoria procedimental, entre paréntesis, que es el centro de la memoria somática, trabajan en conjunto para protegernos, aunque a veces estas respuestas pueden ser desproporcionadas a la amenaza real debido a la persistencia de la memoria traumática en nuestro cuerpo y mente. La expresión somática del trauma sugiere, por una parte, que el cuerpo muestra señales e indicadores que nos ayudan a identificar experiencias traumáticas retenidas en él. Por otra parte, se refiere a nuestra reacción a ciertas situaciones o estímulos que conectan con el trauma. El cuerpo responde a nuevas situaciones con estrategias aprendidas durante momentos traumáticos. Adapta y recuerda estas experiencias a nivel físico y emocional. El problema es que se acaban convirtiendo en disparadores innecesarios de respuestas de protección y en una dificultad cuando se muestran asociados a situaciones que no representan peligro, pero nos recuerdan a él. Eva y el así. El cuerpo recuerda el trauma y el abuso de una manera muy clara. En este caso, el sufrimiento con el que una mujer víctima de abuso sexual infantil, entre paréntesis, así, repetido, había desarrollado una anorexia nerviosa y nadie entendía su negativa a comer, solo pudo hacerse visible para los demás cuando por fin pudo hacer de lo implícito algo explícito. Es decir, cuando puso en palabras aquello que nadie entendía a través de su expresión somática, a través de lo que su cuerpo expresaba mediante la anorexia nerviosa. Un día, esta persona pudo decir, no quiero comer porque no quiero que nada entre dentro de mí nunca más. Haciendo referencia a la comida, pero asociado también al abuso sexual y al trauma de traición que había sufrido, ya que el abusador era una persona cercana y querida para ella. La expresión somática del trauma cobró más visibilidad cuando empezamos a procesar el abuso sexual en psicoterapia. Eva sintió un intenso dolor en los genitales que no cesaba hasta que no acababa la sesión. Una vez que terminábamos, el dolor paraba. Tenía sangrados, como menstruales, entre sesiones que no correspondían con el periodo y para los que no había explicación médica. Todos estos síntomas dejaron de aparecer cuando terminamos de procesar el trauma del abuso. El cuerpo recuerda, la memoria es moldeable. Las emociones se sienten y se corporizan a través de la postura, los músculos, los nervios y la respiración. El trauma no está solo en la cabeza. El trauma sin resolver permanece en el cuerpo. El cuerpo envía mensajes claros de lo que sucedió. Para el neurólogo Robert Scar, las áreas que primero identificaron o estuvieron expuestas a la amenaza son las que desarrollaron la reacción somática, los síntomas físicos. El área del cuerpo que primero recibió el golpe es donde se manifiestan los síntomas. Alrededor del área del cuerpo, desde donde la persona oyó el sonido amenazador, es donde se expresa el dolor. La dirección en la cual el cuerpo fue forzado, empujado o percibió la amenaza es donde se expresa la afectación física.
Pepe y el latigazo cervical. Pepe sufrió un accidente de tráfico y como resultado desarrolló un latigazo cervical, que ocurre cuando la cabeza se mueve rápidamente hacia atrás y luego hacia adelante con fuerza, dañando los músculos y tejidos del cuello. Pepe inició un tratamiento de rehabilitación semanal durante meses y usó un collarín según las indicaciones médicas, pero la lesión no mejoró. Lo derivaron a psicoterapia para investigar si la causa de su falta de mejoría estaba relacionada con un posible bloqueo provocado por altos niveles de estrés durante el incidente y el shock emocional retenido en la zona del impacto. En la psicoterapia se buscó la memoria somática que podía estar impidiendo liberar el bloqueo cervical. Le pedí que pensara en el peor momento del accidente. Pepe recordó una escena que no había recordado antes. Una fracción de segundos en la que perdió el control del coche en la carretera, cambiando de carril sin poder maniobrar y dirigiéndose hacia una zona con un acantilado. El más alto de Europa, llamado San Andrés de Teixido, maravilloso pero mortal si llegó a caer. Comenta Pepe que a pesar del dolor y el collarín, usa su sarcasmo gallego para restarle importancia mientras se activa emocionalmente al recordar aquel momento. Por un segundo me vi morir, cayendo al vacío. Di un volantazo en el último momento y me salvé estrellándome contra un barranco cercano. Ahí fue donde al frenar de golpe me lastimé el cuello. El lado del cuello donde se encontraba la inmovilidad era el mismo lado desde donde Pepe se vio morir cayendo por el acantilado. Le planteé esta hipótesis y juntos procesamos el momento exacto en que pensó voy a morir. El resultado fue sorprendente. La rehabilitación empezó a ser efectiva y en pocas semanas dejó de usar el collarín. Pudimos concluir que el miedo amenazador de caer por el acantilado había quedado atrapado y no pudo ser procesado debido a la activación de la amenaza de vida y la consiguiente defensa de supervivencia. Una vez que Pepe descargó la emoción de susto que había quedado enquistada y pudo llorar, su cuello poco a poco recuperó la movilidad. Cuando nos duele una parte del cuerpo determinada, podemos hacer ciertas preguntas que nos darán pistas acerca de lo que está ocurriendo en nuestro interior. El pensamiento psicoanalítico defiende que el síntoma puede ocupar el lugar de la palabra, de la emoción o de la acción que no se produjo. Por ejemplo, cuando hablamos de acción, nos podemos referir al empujón que no se dio para apartar a otra persona que intentaba dañar y que ha quedado en forma de bloqueo corporal. Cuando hablamos de emoción no expresada, por ejemplo, nos podemos referir al miedo bloqueado que nos quedó al ver y oír a alguien atragantarse hasta la asfixia en una comida cuando éramos pequeños y que hoy en día se presenta en forma de dificultad física en el momento de tragar la comida y de presión en el estómago y el pecho asociados a comer. Sabiendo esto, si le damos voz al síntoma, podemos trabajar para crear un diálogo con él que, en última instancia, nos ayudará a entender lo que lleva a la enfermedad. Cuestionario para dialogar con el órgano que muestra síntomas. ¿Qué nos señala el órgano con ese síntoma? Si pudiese ponerlo en palabras, ¿cuáles serían? ¿Y qué nos diría?
Si ese síntoma tuviese palabras, ¿qué sería lo que contaría? Si ese síntoma quisiera expresar algo no dicho, ¿qué nos expresaría? Si ese síntoma quisiera expresar lo que el órgano necesita decir, ¿qué sería lo que nos diría? Aprender a entender el lenguaje del cuerpo y a no ir contra él es fundamental. Luchar contra el síntoma solo nos lleva a centrarnos en eliminarlo, ignorando que cuanto más luchamos contra algo, más intenso se vuelve. En cambio, si nos detenemos, aceptamos su presencia y buscamos qué lo mantiene, podemos regularnos e indagar en la raíz del problema. Así, apuntamos directamente el origen de la situación, procesando aquello que aún espera ser integrado, o descubriendo que nuestra propia manera de ser, nuestro carácter o las características de nuestra personalidad perjudican nuestro cuerpo. Al revisar y cambiar estos aspectos, podemos evitar enfermar nuestros órganos. El diálogo de Liz con su órgano. Liz tiene 22 años y desde su primera menstruación define lo que vive como una tortura mensual. Sufre algo llamado trastorno disfórico premenstrual, una afección que le provoca síntomas de depresión grave, irritabilidad, ataques de pánico, ansiedad, problemas para dormir, urgencia por comer y sensación de pérdida de control. Los síntomas se presentan alrededor de 11 días antes de que baje la regla, momento después del cual comienza con dolor intenso y pierde gran cantidad de sangre durante una semana. Los días al mes que describe sin el trastorno disfórico premenstrual ni sangrado llegan a 12. Pero incluso en esos días libres de síntomas del trastorno, arrastra un estado de ánimo muy bajo y extenuación por la anemia de los sangrados. Actualmente, la ansiedad aparece en todo momento. Siente que se une una cosa con otra. Ha llegado a tener ideas de quitarse la vida por la desesperación que siente y sobre todo por la falta de apoyo por parte de los profesionales y la familia. Comenta Liz: es como si todo lo que me pasa fuese normal porque está asociado con la menstruación. En el último mes ha aparecido un síntoma nuevo, debido a la intensidad del dolor que sufre. Ha perdido el conocimiento varias veces y teme salir a la calle sola, de manera que cada vez se siente más limitada y asustada. Le pregunto: ¿qué opinión tienen los médicos de lo que te ocurre? ¿Y qué tratamiento te han prescrito? Responde Liz: he intentado tratar lo que me ocurre, pero la medicación no me da resultado. Los médicos no saben qué me causa el TDM. Lo achacan a alteraciones hormonales, pero nada definitivo. Cada vez se va haciendo una bola más grande. Me siento deprimida, cansada y sobre todo desesperada. Siento que lo que me ocurre no tiene solución y que nadie me puede ayudar. El mes pasado tuve que acudir a urgencias por lo mal que me sentía. Expliqué lo que me ocurría y la opción que me dio el ginecólogo literalmente fue: lo mejor que puedes hacer es quedarte embarazada. Habitualmente, estos patrones de sangrado y trastornos premenstruales cambian después de dar a luz. Ese comentario: ¿cómo un profesional puede tratar a alguien de esa manera cuando se me ve totalmente desesperada? ¿Cómo se puede faltar tanto al respeto a alguien en un momento tan duro? Tengo 22 años. ¿Cómo voy a tener un hijo ahora
Y, aunque estuviera dispuesta a tenerlo, ¿cómo voy a quedarme embarazada? No por mi deseo de ser madre, sino para ver si el ginecólogo tiene razón y se me cura el TDM. Estaba tan enfadada y agotada que entre una cosa y la otra me dio allí mismo un ataque de ansiedad tan grande que me tuvieron que atender al momento. Lo peor de todo es que no fue esa la primera vez en que, en lugar de ayudarme, me sentí juzgada. El mismo estilo de respuesta fue el que utilizó otro médico que se aventuró a decirme que me apresurase a tener hijos cuanto antes, si los quería tener, porque si seguía con esos síntomas tan limitantes, seguramente tendría que hacerme una histerectomía en el futuro, es decir, extirparme el útero. Lo terrible de esta respuesta es que todo apunta hacia ese camino al que voy. No me puedo creer que de verdad que no haya hecho nada que me pueda ayudar con lo que me pasa sin acabar sacándome el útero. Hicimos varias sesiones en las que nos fuimos conociendo un poco más, y en una de ellas le propuse de manera metafórica hacer un trabajo juntas que consistía en crear o imaginar un diálogo con su útero. Me dijo que sonaba raro y le confirmé que así era, que sonaba raro, pero que nos ayudaría a encontrar respuestas. Ella, sin pausa alguna, contestó: no tengo nada que perder, dadas las circunstancias. Le contesté: piensa en tu útero y dime por favor cómo lo sientes. Responde Liz: lo siento dolorido e hinchado. Estoy empezando con los síntomas del TDM. Le pregunto yo: si pudieras expresar con palabras aquello que te gustaría decirle a tu útero, ¿qué sería? Liz: le diría que parase de doler y que me dejase vivir. Le pregunto: parece que estás enfadada con él. Me responde: estoy muy enfadada y cansada de él. Pregunto yo: si tu útero tuviese capacidad para darte una respuesta, ¿qué te diría? Liz: me diría que es él el que se siente dolorido e hinchado y que no lo hace a propósito. Es como si algo cada mes lo pusiera enfermo y le hiciera reaccionar de esa manera. Le pregunto: ¿qué te gustaría responderle? Liz: me gustaría preguntarle qué es lo que cada mes le hace sentirse así de enfermo. Yo: pues pregúntaselo. ¿Qué te dice? Liz: mi impresión es que lo que lo pone enfermo es saber que soy mayor y eso le da miedo. Yo: ¿tú entiendes a lo que se refiere con eso? Liz: no entiendo qué significa. Yo: ¿quieres preguntarle a qué se refiere? Liz: sí, se lo pregunto y lo que me viene es miedo, una sensación muy grande de miedo. No sé por qué, es como si mi útero estuviese lleno de miedo. Yo: ¿y sabes a lo que tu útero tiene miedo? Liz: tiene miedo a ser mujer y a que me lastimen. Liz empieza a llorar con un llanto desgarrador que me llega al corazón. Liz: me violaron cuando tenía 15 años y no se lo dije a nadie. Fue horrible. Fue la primera vez que mis padres me dejaban ir a una fiesta. Tomé alcohol, pero no demasiado. Fui al baño y se metió un hombre mayor que no sé de dónde salió. No le vi venir. Me pegó, me tapó la boca. Estaba tan asustada que me quedé paralizada y dejé que lo hiciera. Cuando acabó, se marchó y yo empecé a vomitar del asco. Cuando pude ponerme de pie, tenía todas las piernas llenas de sangre.
Me limpié como pude y en silencio me fui para mi casa y no le dije nada a nadie. Estaba aterrada. Era mi primera vez y fue de esa manera tan horrible. No quise salir en mucho tiempo porque no sabía si podía haberme quedado embarazada. Me desapareció el hambre y estuve fatal. Intenté disimular hasta que bajó la regla y respiré por no estar embarazada. Esa regla después de la violación la sentí bien y poco a poco lo pude ir olvidando. Pero ya veo que no lo olvidé, solo racionalmente pude hacerlo. No puedo tener pareja por cómo estoy, pero también porque no puedo ni imaginar tener relaciones sexuales y solo con pensarlo me entran ganas de vomitar. ¿Te puedo abrazar, por favor? Estoy muy asustada. Le respondo yo, claro que me puedes abrazar. Siento muchísimo que te hubieran hecho eso. Liz, ninguna chica se merece pasar por algo como lo que tú has pasado. Lloró abrazada a mí durante bastante tiempo y poco a poco se fue calmando. Aquella sesión en la que por fin pudo revelar su secreto hizo que pudiese entender al órgano. En realidad hizo que se pudiese entender a ella, aterrada por lo que le había sucedido años atrás y que permanecía intacto y conectado al miedo que sintió en aquella situación tan terrible. A lo largo de la psicoterapia, procesamos el evento traumático que enfermaba su útero cada mes y poco a poco la medicación empezó a funcionar y sus síntomas dieron un giro de 180 grados. Al cabo de año y medio, Liz era otra mujer, libre de síntomas, de juicios innecesarios y con mucho aprendido para empezar a vivir la vida de una manera completamente diferente. Cuando hemos sufrido problemas o experiencias de trauma de vida difíciles de soportar, hay más probabilidades de que suframos enfermedades somáticas que aquellas personas que han tenido una vida más fácil. Somos nuestro cuerpo y dependemos de él. Una vez que aprendemos a entenderlo, hay muchas cosas que cambian. Cuando el cuerpo se enferma, es algo que le pasa al cuerpo, o sea, es algo que nos pasa a nosotros. El cuerpo como enemigo. Una de las dificultades que obstaculiza la mejoría cuando existen síntomas y la persona no comprende su origen ni su causa es el miedo. Este sentimiento de temor provoca una sensación de indefensión y pérdida de control, lo cual perpetúa los síntomas y conduce a la percepción del cuerpo como un enemigo. Me siento prisionero de mi propio cuerpo. Intento tener control, pero me resulta imposible. Estoy a merced de las reacciones de mi cuerpo. Me siento atrapado en un cuerpo que no me permite moverme. Las personas que han experimentado trauma suelen experimentar una intensa conexión emocional con sentimientos de dolor, miedo o rabia. Normalmente, las emociones intensas siguen un ciclo que incluye un inicio, un punto medio y un final. Empezamos sintiendo la emoción con fuerza, permitimos que se exprese y se descargue y finalmente disminuye la intensidad hasta que volvemos a sentirnos calmados y aliviados. Sin embargo, en el caso del trauma, la fase final de esta descarga emocional no se alcanza. La emoción queda fijada sin poder completar su ciclo. Este estancamiento emocional tiene un costo para el cuerpo, que debe sostener una emoción intensa sin posibilidad de liberarse de ella.
La fijación en las emociones del trauma lleva a mantener niveles constantes de alerta y activación elevada. ¿Cuáles son las razones para explicar la fijación a las emociones traumáticas? Las razones son negación o falta de conciencia entre las emociones actuales y las relacionadas con el trauma pasado. Cuando sufrimos trauma en el pasado, puede ser difícil diferenciar si lo que sentimos es de aquí ahora, momento presente, o es allí entonces, momento pasado. Intentamos de evitar emociones dolorosas que acaban atrapando a la persona. Cuando intentamos evitar, se puede intensificar precisamente aquello que queremos dejar de sentir o desplazar. Incapacidad para pensar con claridad. Si sentimos que todo es confuso, nos asustamos y el miedo nos puede conectar con situaciones en las que nos hemos sentido igual, que pueden complicar y aumentar la intensidad de la emoción al fijarnos a ella. Incapacidad de distinguir emociones de sensaciones corporales. Entre paréntesis, como ya hemos visto en capítulos anteriores, las sensaciones son la representación de las emociones en el cuerpo. Pero a veces no sabemos distinguirlas y eso nos puede llevar a quedarnos fijados en algo que nos perturba y de lo que no podemos salir. Todo esto podría contribuir a que revivamos de forma circular y aparentemente interminable las emociones del trauma. La disociación, la clave para entender el trauma. La disociación es un mecanismo adaptativo de protección que desconecta nuestra mente de la realidad cuando nos encontramos ante una situación límite que sobrepasa nuestros recursos psicológicos para afrontarlos. Como ya hemos visto, es una distancia de seguridad que reduce el impacto emocional, la tensión, el miedo y el dolor del momento. Existen dos tipos principales de disociación relacionados con el trauma a nivel corporal: la disociación somatomorfa y la disociación somática. La disociación somatomorfa se refiere a la manifestación de síntomas reales para la persona, aunque estos no tienen una base orgánica que se pueda identificar. Este tipo de disociación es la que sufren las personas que tienen un trastorno neurológico funcional o crisis no epilépticas, donde el cuerpo provoca la pérdida de control motor, la reducción y hasta la pérdida completa de percepción sensorial, vista, oído, gusto, es decir, lo que viene de los sentidos, así como la percepción involuntaria de las sensaciones corporales, como por ejemplo el hormigueo, el temblor y síntomas de dolor. Se puede ver en dos grupos: síntomas de congelación, dificultad para andar y moverse; síntomas de analgesia, que denotan sumisión, como la parálisis anestésica somática y emocional. La disociación somatomorfa está asociada con traumas acumulados como el abuso físico o sexual, cirugías traumáticas o amenazas graves repetidas que activan las defensas de supervivencia. La disociación somática, por otro lado, se refiere a una desconexión o falta de integración entre las experiencias sensoriales y la percepción consciente del cuerpo. Es un fenómeno que, al igual que la disociación somatomorfa, puede ocurrir debido al trastorno de estrés postraumático o por experiencias estresantes de larga duración en las que la persona experimenta gran estrés y altos niveles de ansiedad. Aparece la sensación de que el cuerpo no pertenece, se siente como ajeno, como algo externo. Comentarios como los siguientes pueden reflejar este tipo de disociación. Hoy me caí y mi cuerpo se dio un golpe muy fuerte.
quedó tembloroso y débil. Tuve que calmarlo hasta que poco a poco se tranquilizó. Ambos tipos de disociaciones se pueden dar juntas. Vera y la parálisis. Vera, una chica de 20 años que presenta crisis en las que se queda paralizada, no puede andar ni hablar, no le sale la voz y le aparece parálisis facial en la que se le tuerce la boca hacia un lado de la cara. La primera vez que me vio, pensé que me estaba... No, la primera vez que me sucedió, pensé que me estaba muriendo. Fue todo muy extraño. El miedo que sentí fue aterrador. No tenía control sobre mi cuerpo. Las crisis se presentaban de repente y rápidamente. Vera aprendió a reconocer las señales del cuerpo para anticiparlas. Primero, un cansancio tremendo que se iba convirtiendo en parálisis y luego, en cascada, surgían el resto de los síntomas. Las crisis la forzaban a estar en cama durante varios días hasta que poco a poco volvía todo a la normalidad y solo le quedaba esperar en alerta a la siguiente crisis. El estrés constante de anticipar la siguiente crisis era en sí mismo un predisponente y mantenedor de los síntomas, aunque ella no fuese consciente de ello en aquel momento. Visitó varios médicos y se sometió a múltiples pruebas, entre paréntesis, resonancias magnéticas, electromiografías, etc. Pero todos los resultados fueron normales. No se encontró ninguna causa neurológica o médica que explicara su crisis. Cuando le pregunto cuándo comienzan las crisis, describe que hace 7 meses, poco después de la muerte súbita de su madre por un infarto. Comenta que fue muy duro perderla, que no estaba preparada para vivir sin su madre aún, que la necesitaba mucho y que se había quedado tan bloqueada que no había podido llorar ni una lágrima. Quería ser fuerte para su padre y sus hermanos pequeños. Nadie se merecía que además ella ahora se pusiese enferma cuando más la necesitaba. ¿Cuánto podía estar su cuerpo expresando somáticamente todo ese dolor tan profundo de la pérdida de su madre? ¿Cuánto se estaba debilitando su cuerpo con la idea de ser fuerte? Mientras su cuerpo entraba en las crisis conversivas, ¿qué no tenía que entrar a ver? ¿Cómo conseguía no llorar? ¿Y qué estaba consiguiendo con no hacerlo? Mientras su familia se centraba en ella y en sus crisis, ¿en qué nos estaban centrando? ¿Cuánto pueden decir de nosotros los síntomas que desarrollamos, cuando el cuerpo nos guía hacia donde tenemos que ir o ver aunque no queramos? Pese a que lo necesitemos y en un principio no lo entendamos. Siempre para cubrir sus necesidades, que en realidad son las nuestras, porque nuestro cuerpo somos nosotros. Cuando se experimenta disociación somática, el cuerpo puede percibirse como ajeno o externo, y hay una tendencia a tratarlo de manera distante, incluso ignorando sus necesidades básicas. Esto puede llevar a hábitos poco saludables y a una desconexión emocional con el cuerpo. En un estado alterado de conciencia, es un estado alterado de conciencia que define la separación. Diferentes expresiones o manifestaciones nos pueden indicar este mecanismo de separación. Entre ellos, el cuerpo no es real. Es como si no estuviese dentro. Es como si encontrara extraño mi cuerpo. Es como si pudiese verme desde afuera. Estos estados de separación tienen la función de protección para minimizar y debilitar los efectos de una emoción extrema o amenaza. En la disociación somática se experimenta una desconexión entre la mente y el cuerpo.
por lo que podemos experimentar una sensación de irrealidad o desconexión con nuestro propio cuerpo. Se puede manifestar a través de la despersonalización y la desrealización. La despersonalización es un fenómeno disociativo en el que nos sentimos desconectados o separados de nuestro propio cuerpo, de nuestros pensamientos, emociones y sensaciones. Es una experiencia habitual cuando sufrimos altos grados de estrés, trauma o fatiga. Se siente como una sensación continua o recurrente de falta de conexión con nosotros mismos. Es como si no fuera yo, me siento extraño. Hay un síntoma que muchas personas que sufren despersonalización refieren, que es sentirse como observadores externos, como viéndose desde afuera, como si pudieran salirse de sus cuerpos. Las emociones se sienten desconectadas o distantes. A pesar de estas experiencias, las personas con despersonalización suelen ser conscientes de que sus percepciones no son normales. La desrealización, por su parte, es una experiencia disociativa en la que percibimos que lo que nos rodea es irreal, extraño o distante, como ficticio. Puede acompañar a otros problemas como la ansiedad y la depresión. La realidad se siente como un sueño. En un episodio de desrealización, el mundo no solo es raro, sino también distorsionado. La percepción es la de que los objetos pueden cambiar de tamaño o de forma y por eso la persona percibe el entorno como si fuera falso. Puede llegar a sentir que los objetos, personas y lugares no son familiares o están distorsionados. Tal vez sienta una falta de conexión emocional con su entorno. Puede percibir que el mundo carece de color, de vida o incluso de movimiento. Quizá perciba los sonidos más fuertes o apagados de lo normal. Puede tener la visión borrosa o distorsionada. Al igual que con la despersonalización, suele ser consciente de que sus percepciones no son normales. Esto distingue la desrealización de los trastornos psicóticos, donde la conciencia de la irrealidad puede estar comprometida. La diferencia entre despersonalización y desrealización es que mientras que la primera hace referencia a sentirse observador de uno mismo e incluso sentirse separado del propio cuerpo, en la segunda es el entorno el que se percibe como algo extraño o no real. Sana y la despersonalización. Sana es una mujer de 27 años que trabaja como diseñadora de moda. Durante su adolescencia, experimentó crisis de pánico muy fuertes debido a los problemas que había en casa, de mala relación entre sus padres y maltrato físico de sus padres hacia ella y sus hermanos. Aunque estos episodios disminuyeron con el tiempo, hace aproximadamente 1 año y medio, Sana comenzó a experimentar síntomas que no podía entender ni controlar. Describía que de repente un día le apareció una sensación de estar como en un sueño o estar viendo la vida como en una película. A partir de ahí, constantemente surgían esas sensaciones asociadas al estrés y sentía como si su cuerpo no fuese suyo, desconectado de ella. Cualquier situación mínima de estrés era suficiente para que aparecieran los síntomas. Se miraba al espejo y era como si ella no estuviese allí, y sentía la realidad como con niebla. Es frecuente que la despersonalización y la desrealización vayan juntas, lo que en ella se traducía en no sentirse dentro del cuerpo y en ocasiones sentir el entorno extraño. Los episodios iban y venían, podían permanecer horas o días. Toda esta preocupación y ansiedad
se acompañaba de síntomas como tensión muscular con contracturas que le impedían mover el cuello y vómito psicógeno. Es decir, devolvía sin nada que lo provocara. Su día a día se iba complicando por la limitación de salir a la calle con esa sintomatología. Llegó a terapia con mucha necesidad de ayuda y desesperación por todo aquello que le ocurría. Una vez encontrado el origen de lo que le disparaba los síntomas y procesado disminuyó la intensidad y con ello llegó la calma. Bueno, hasta acá el capítulo 7 y el próximo capítulo que vamos a leer ya es el último del libro y se llama La ayuda necesaria. Y inicia, les quiero decir porque me parece muy linda, con una cita de Alicia a través del espejo que dice: la única manera de lograr lo imposible es creer que es posible. Así que bueno, con esa frasecita tan bonita, los dejo esperando hasta que nos encontremos en el próximo audio y nos escuchemos juntos. Un abrazo muy, pero muy grande y espero que estén muy bien.